Hola, buenos días chicos. Hoy en geometría vamos a hablar de la validación de un argumento. Bueno, entonces, ¿qué es validar un argumento? Listo, entonces voy a dar un ejemplo que yo me imagino que muchas veces les ha pasado. Por ejemplo, cuando ustedes hacen algo o sus papás los llaman para cuestionarlos por algo que hayan hecho ustedes. Entonces, cuando ellos les dicen, es que usted hizo tal cosa o tal otra, entonces ustedes empiezan a dar argumentos. Esos argumentos, falsos o verdaderos, como sean, deben seguir una secuencia argumentativa. O sea, por ejemplo, inicialmente tú dices, bueno, los están culpando de que se escaparon de la casa o cualquier otro tipo de cosa, o hicieron algo. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden decir, no, es que yo estaba con un familiar o estaba con unos amigos o unas amigas. Listo, entonces un primer argumento de ustedes es que dieron o dijeron que ustedes no hicieron determinada cosa porque ustedes estaban en compañía de alguien que puede dar fe de que ustedes no estaban haciendo lo que les dicen. Listo, entonces, ¿qué pasa? Sus papás, pues muy seguramente van a empezar a indagar por otras cosas. Entonces, cuando usted empiece a dar una secuencia de argumentos, esos argumentos tienen que estar entrelazados y tienen que ser coherentes los unos con los otros y deben seguir una línea argumentativa. O sea, no, si ya tú dijiste o ya tú dijiste que estabas con un primo, una prima, ya después no puedes cambiar la versión, no puedes dar otra o no puedes de pronto contradecir algo que ya hayas dicho. Entonces eso significa darle o validar un argumento. Entonces, bueno, hay dos métodos o dos formas de validar un argumento. Uno se llama modus ponendo ponens, que se abrevia MPP. Eso está en latín. Allí en el texto dice lo que significa. Esto significa la forma en que se afirma afirmando. Entonces aquí de alguna manera lo que uno hace es reafirmar algo que uno ya haya dicho o que ya se tenga previsto. Entonces, bueno, aquí voy a empezar con un ejemplo. Entonces, bueno, es un ejemplo muy popular. Siempre se habla de estudiar mucho para ganar los exámenes. Entonces, la primera premisa, aquí vamos a hablar de premisas. Entonces, yo necesito dar dos premisas y después, por medio de la argumentación, ya se puede validar una conclusión, que ya la voy a escribir. Entonces la primera premisa dice, si quieres pasar el examen de mañana, entonces debes estudiar mucho. Aquí hay esta premisa está dividida en dos partes. Como aquí en esta primera premisa se utiliza un condicional, siempre vamos a requerir de dar una proposición donde se tenga una hipótesis y se tenga una conclusión. Entonces, ¿qué debe pasar para yo poder estudiar? ¿Qué debe pasar para yo ganar el examen mañana? Entonces debe pasar que yo debo estudiar mucho. Entonces estas están relacionadas. O sea que esta depende de lo que yo estudio o no. Si yo estudio, entonces sí puedo ganar, sí puedo pasar el examen. Entonces eso es lo que significa una condicional. Siempre hay una condición. La condición aquí es estudiar mucho. Listo, entonces ahorita lo que yo hago es afirmar lo que ya he dicho anteriormente. Entonces yo estoy afirmando que quiero pasar el examen de mañana. Listo, una vez yo afirmo que ya quiero pasar el examen de mañana, entonces listo, si aquí dice, si quieres pasar el examen de mañana, entonces debes estudiar mucho. Entonces yo ya estoy afirmando que quiero pasar el examen de mañana. Entonces yo, ¿qué puedo concluir?
Por lo general uno coloca 3 punticos para hacer la conclusión, o escribe conclusión, como quieran. Entonces listo, si yo ya tengo esto, que si quieres pasar el examen de mañana, entonces debes estudiar mucho, pero ya estoy afirmando que quiero pasar el examen, entonces uno que puede concluir, uno concluye lo que resta, en este caso la conclusión de la primera premisa, que es por lo tanto, o como conclusión, es que debo estudiar mucho. Entonces aquí estos 3 punticos por lo general significan por lo tanto, entonces por lo tanto debes estudiar mucho. Bueno, entonces aquí tenemos un primer ejemplo de una validación argumentativa donde reafirmamos algo que ya se ha dicho para llegar a una conclusión. Entonces yo afirmé que si quiero pasar el examen, entonces como conclusión es que debo estudiar mucho. Bueno, ya voy a hacer otro ejemplo para poder que entiendan un poquito más. Bueno, entonces un ejemplo 2. Listo, entonces en el ejemplo 2 voy a tener una primera premisa. Bueno, entonces el ejemplo sería bueno, entonces suele ocurrir mucho cuando uno va caminando por algún sitio. Entonces de pronto a veces uno va elevado o no. Entonces esto tiene que ver con ese momento. Si estás pendiente del camino, entonces no te perderás. Listo, entonces igual que el anterior, utilizamos una condicional que es el si entonces. Entonces, si ocurre que yo estoy pendiente del camino, entonces va a pasar que no me voy a perder. Listo, entonces como premisa 2, yo voy a afirmar que sí estoy pendiente del camino. Entonces yo aquí afirmo que sí estoy pendiente. Entonces por eso se llama esta validación afirmar afirmando, porque yo estoy aquí afirmando algo que ya se tiene, que es la hipótesis. Entonces estoy afirmando que sí estoy pendiente del camino. Por lo tanto, como estoy afirmando que estoy pendiente del camino, entonces por lo tanto no me voy a perder. Entonces no te perderás. Bueno, esto es todo lo que vamos a trabajar hoy. Igual en la videollamada que hagamos, pues voy a hacer otros ejemplos en caso de ser necesario. Y cualquier duda, pues me preguntan. Gracias.